Hola, muy bienvenidos nuevamente a un episodio más de Crecer sin Drama, donde verán, como siempre les he dicho, que crecer no es tan dramático, tan dramático como nos lo han enseñado. Acuérdense que la segunda mitad de nuestra vida, o sea, de los 50 para arriba, puede ser también una parte muy interesante de nuestras vidas. Podemos seguir teniendo sueños, podemos seguir teniendo proyectos, podemos seguir haciendo, tener muchas alegrías. Pero para esto tenemos que empezar a construir lo que queremos ser en el futuro desde ahorita. ¿Sí? Entre más temprano planeemos esta vejez, pues más satisfactoria va a ser, más exitosa, como dicen ahorita, una vejez exitosa. Y recuerden que siempre en este episodio traigo a personas que nos ayuden, les den herramientas para poder vivir o planear esta vejez exitosa. Recuerden que hemos tenido personas que han hablado ya de alimentación, de movilidad física, va a haber una persona que va a hablar especialmente del sueño. Hoy tenemos a una persona aquí, Yvonne Haubert, que nos va a platicar sobre la gimnasia cerebral. Ella nació el 15 de mayo del 74, ya dije su edad, ¿verdad? Y ahorita ella es propietaria y directora del centro enfocado a las áreas de evaluación y terapias para niños, jóvenes, adultos, a niveles preventivo, remedial y enriquecimiento. El Árbol del Conocimiento es un centro que actualmente tiene 18 años de experiencia. Perdón, 19. 19 ya. 19 años de experiencia con un promedio de 60 familias al mes y trabajan, además del ámbito particular, con colaboración con fundaciones Tarahumara, Misión del Nayar, Sendis. Son licencia autorizada en Lexium y Sistema SOI. Y bueno, la verdad es que da una infinidad de terapia familiar y clínica para adolescentes y adultos, docente en el área del desarrollo integral y bueno, muchas. Ahorita ya nos va a platicar, pero ahorita nos trae un tema súper importante que es la gimnasia cerebral para las personas mayores. Bienvenida, Yvonne. Muchas gracias. Gracias, un gusto. Así es. Oye, bueno, ¿qué onda con el cerebro? ¿Qué onda con el cerebro? A ver. Bueno, pues fíjate que ahorita que platicabas de los otros programas que me ha tocado verlos y me han encantado, pues yo creo que está bien ligada, ¿verdad? Seguramente a mí me tocó escuchar el de la alimentación y cada vez pues encontramos que hay una relación bien grande entre una alimentación adecuada y el buen funcionamiento del cerebro, ¿verdad? También ahorita decías que el ejercicio, ¿no? Que también hubo este tema de ejercicio. Y a final de cuentas, pues el ejercicio mieliniza las neuronas, que es lo que queremos, ¿verdad? Que estén bien mielinizadas para que haya mayor conectividad. Entonces, cuando hablamos del cerebro, que es esta computadora central, ¿verdad? Tan importante porque a final de cuentas, hasta el tema de las emociones, ¿verdad? Puede radicar ahí, pues va a haber un enfoque integral. Entonces, es importante tener una buena alimentación, es importante tener ejercicio y movimiento. Pero bueno, pues hoy nos tocará hablar de la estimulación más específica y además de la gimnasia cerebral, que efectivamente conjuga ejercicios físicos, también con ejercicios cognitivos, que siempre que hablamos de la parte cognitiva estamos hablando de que las estructuras de conocimiento se mantengan lo más fuerte posibles, pues también en general poder ver que esto está afuera y todo el tiempo, afuera y adentro de nuestras casas, es decir, no tenemos que hacer ejercicios demasiado específicos ni demasiado teóricos, ni comprar materiales costosos. Esto se trata de mantener la mente bien estimulada. Así es. Oye, y es que el cerebro, la verdad es que dices tú, es la computadora. De verdad es que si se descompone la computadora ya valió. Es que me pongo a pensar, realmente, pues a lo mejor, no sé, te lastimas una pierna y pues medio caminará chuequito, pero sigues caminando. Un brazo y ahí vas, Pero digo, el cerebro, yo digo, si el cerebro se te afecta, pues nos ha tocado, mi papá, por ejemplo, tuvo deterioro cognitivo. Ajá. Y pues sí, lo teníamos ahí, pero no lo teníamos ahí. No sé cómo explicarlo, es que el cerebro era todo. Mi papá dejó de ser la persona que era
porque el cerebro le fallaba. Ajá. Sí, entonces dices tú, wow, o sea, dejas de ser, o sea, sí estás ahí viviendo, pero ya el cerebro no te corre. ¿Sí me explico? Sí. No sé cómo explicarlo, pero es muy triste. Claro, y fíjate que es una de las como preocupaciones mayores, ¿no? El deterioro cognitivo o todas estas enfermedades como Alzheimer o demencia senil, y que, como bien dijiste ahorita tú, pues cada vez con esta expectativa más alta de vida que tenemos, podemos ir teniendo una mayor calidad de vida. Fíjate que escuché así un pedacito de un video de Jane Fonda, ¿verdad? En donde ella decía que a lo mejor este tiempo que ahora se ha extendido de expectativa de vida podría llegar como a completarnos como personas. Es decir, todos estos años, todo eso con lo que me quedé ganas de hacer o estas cosas que me pueden llevar como una mayor plenitud ahora con mucha mayor conciencia y sobre todo sabiduría, que es lo que nos da la edad, pues entonces podemos lograrla ahora que tenemos estas otras posibilidades, ¿verdad? Que antes pues la gente no tenía porque no, a lo mejor no tenían esa idea de que llegarían, ¿no? Como ahora que vemos tantas personas a lo mejor de 80 años bien dinámicas y bien lúcidas y estudiando y viajando, ¿sí? Entonces creo que podemos ver eso como nuestro cerebro, si lo mantenemos en forma, nos da la posibilidad de llegar a esa plenitud y de integrar sabiduría, conocimientos y conciencia, ¿no? Que es algo que en realidad aumenta, es cierto. El cerebro, conforme crecemos y sobre todo si ya vamos entrando como no sé, arriba de los 60 y tantos años, puede ser que perdamos rapidez, ¿sí? Sí. Sin embargo, la capacidad de profundidad es mucho mayor que la de un joven. Entonces, solamente como diríamos que cambian las perspectivas. Así, eso es lo que estaba escuchando el otro día en otra conferencia, porque antes a lo mejor se hubiera pensado que una persona mayor ya no podía aprender, que a lo mejor sí ya no estaba apto para ciertas cosas, pero el cerebro madura y puede aprender igual o mejor posiblemente, porque creo que una persona mayor está más consciente cuando quiere aprender. O sea, un niño me imagino que es que lo llevan a fuerza a la escuela y quiere aprender o no quiere aprender, ahí está forzando el cerebro porque a lo mejor ni le interesa. Ajá. Pero cuando una persona mayor se inscribe a un curso que le gusta, no sé, de cine, de arte, de matemáticas, lo que sea, pues ya es un gusto propio y me imagino que ese cerebro que ya tiene maduro, que tiene bien trabajado, pues aprende más fácil. Es cierto. De hecho, fíjate, el área del juicio, el área que en el cerebro diríamos que ahí es donde está como ubicado el juicio, termina de madurar a los 24 años, ¿sí? Entonces, imagínate una persona que ya tiene mucho más años, su criterio y su capacidad como incluso de evaluar las situaciones y de tomar decisiones es mucho mayor. Entonces, ahora lo que aprendes, lo aprendes dándole un sentido más profundo, ¿sí? Y seguramente también ahora con esa motivación de que si tú lo buscaste es porque va a ser útil para ti, ¿verdad? Así es. Oye, y luego estaba leyendo que el cerebro, bueno, pues que pesa como 1,5 kilos. Ajá. Y tiene 86,000 millones de neuronas. Ajá. Esas neuronas, ¿qué onda? Me imagino que naces con 86,000, me imagino. Quiero pensar, ahorita me dices tú. Ajá. Y esas neuronas las puedes perder, ya sea por traumatismos, ya es como los luchadores, estos que les pegan en la cabeza y luego terminan, bueno. ¿Por qué otra manera se pueden perder? Sí, bueno, pues también a lo mejor por alcoholismo, ¿verdad? O por el exceso de alcohol o de tabaco, de sustancias que son nocivas, y simplemente porque perdemos. Sí, es cierto que vamos a ir perdiendo las neuronas, ¿verdad? Porque eso es parte del proceso, ¿sí? Pero es bien importante entender que no solamente es cantidad de neuronas, sino también es la conexión que hay entre las neuronas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, de ahí vienen estos términos de plasticidad cerebral. Puede ser que una persona, incluso por un traumatismo, pierda como el funcionamiento de una parte de su cerebro, pero la plasticidad cerebral, imagínate que es así como si se fueran tejiendo nuevas redecitas y podría ser que por otros caminos puedan suplir esas funciones del área que está dañada, ¿sí? Entonces es algo bien importante entender y por eso esto de que no, pues yo ya no puedo aprender a esta edad, eso no es cierto porque tenemos esta gran capacidad del cerebro que es su plasticidad. Es decir, si no funciona al 100 por alguna razón una parte de mi cerebro, entonces yo a través de estimulación puedo generar nuevas conexiones que me lleven a la misma función, ¿sí?
o incluso mejor. Oye, había un término, creo que leí por ahí, neurogene, algo así, que es como que sí se pueden generar nuevas neuronas, ¿no? O sea, como que yo pensé que se te morían las neuronas y ya bailaste, pero como que creo que sí puedes volver a tener más neuronas. ¿O no? Más que tener nuevas neuronas es generar nuevas redes neuronales, ¿verdad? Nuevas conexiones, ¿sí? Entonces, sí es importante lo que dices porque hay que cuidarlas, ¿verdad? Sobre todo tantas cosas que a lo mejor los jóvenes no lo pueden visualizar y se entienden, ¿verdad? Es parte también de la etapa. Pero bueno, a mí que me toca también trabajar con jóvenes, digo, es que de verdad hay que cuidar porque nuestro cerebro, porque todas estas cosas, aunque entiendo, ¿verdad? Que en cierta etapa, pues a lo mejor es como parte de lo que hace el grupo social, pues sí, van a ir como también matando neuronas, ¿sí? Entonces, sin embargo, insisto, también este es un proceso natural, son células, ¿verdad? Entonces también a lo largo de la vida vamos a ir perdiendo, pero insisto, lo importante no es la cantidad, ¿sí? Lo importante es la construcción de las redes neuronales, ¿verdad? Ok, y bueno, para mantener las neuronas es importante los hábitos, hábitos y conductas. La verdad es que eso me llama mucho la atención leerlo porque es que es increíble que los hábitos sean como la clave de todo. De todo. ¿Sí? O sea, es que pareciera, ahorita estamos hablando del cerebro, pero realmente si queremos hablar, no sé, del cuerpo, pues de todo, ¿no? Son los hábitos. Sí. O sea, una parte juega la genética, sí, pero creo que ahorita ya está demostrado que nada más es el 30%. No es como antes se imaginabas de que, ay, bueno, mi abuelo vivió 100 años y yo viví 100 años. No. Ahorita nomás es el 30%. Los hábitos son los que van a marcar la diferencia. Sí, porque fíjate, a lo mejor la genética nos va a dar predisposiciones, ¿verdad? Pero estas se van a disparar o no se van a disparar dependiendo de mi medio, ¿verdad? O de mis hábitos o de mis conductas, ¿sí? Entonces, pues podrá haber a lo mejor alguien que tiene predisposición a la diabetes. De hecho, pues yo creo que todos, ¿verdad? Si nos hicieran un estudio no sabemos qué nos saldría. Pero si esa persona come bien, hace ejercicio, mantiene una buena calidad de vida, entonces no tiene por qué dispararse, ¿sí? Sí. Entonces, por eso sí creo que sí es un 70% hábitos, entendiendo por esto que es una forma en general de vida saludable. Así es. Y no es como nada de extraterrestres ni nada de superhumanos, o sea, porque saludable que es, yo siempre le digo a la gente, a ver, el cuerpo se hizo para moverse, nada más que hay que moverlo, ¿verdad? Y antes la gente pues caminaba porque pues se usaba que caminaras. Ahora desafortunadamente todas las cosas que se han inventado para nuestra comodidad pues nos han hecho flojos. Porque, de hecho, el otro día platiqué con unos amigos porque fuimos a una agencia de carros a ver los carros nuevos. Y entonces los carros nuevos, no sé si te han metido los últimos que han inventado, pues todos tienen miles de botoncitos que ya te hacen todo. Si te subes a la línea punteada del carril, te pita. O sea, te pita avisándote que estás ahí. Y luego si vas a rebasar, te dice el retrovisor que ahí viene un carro. Y si, o sea, todo te está diciendo. Entonces yo digo, a ver, es que el carro me va a ser inútil. Porque estás de acuerdo que antes yo manejaba y a mí me enseñaron de que ve el retrovisor, ve el voltea, gira, ve, o sea, todo en segundos y muévete, pero ahora es, pues, si ya no me dice el carro, voy para adelante, o sea, porque aparte ya tengo la pantallita de la reversa, donde ya ni siquiera volteo, entonces digo, de verdad, mucha comodidad y sí está muy padre, todo el mundo queremos tener el último carro de tecnología inteligente, pero ya te hace todo. Claro, y bueno, no hablemos de las casas, ¿verdad? Donde también hasta Siri prende, Siri apaga, ¿verdad? Entonces, o Alexa, entonces aquí lo importante es que un principio es que todo lo que no se usa se atrofia, ¿sí? Entonces, efectivamente, yo dejo de usar mi cuerpo, dejo de usar mi mente, entonces se empieza a atrofiar, ¿sí? Y creo que aquí tocaste un tema importante porque a lo mejor, pues, en el tema de los adultos mayores, ¿verdad? No nada más es la cuestión de la tecnología. A lo mejor, bueno, hay mucha gente que ya más grande no está incluso como tan interesada o que conozca y maneje tanta tecnología. Pero sí creo que hay un tema en donde muchas veces puede ser que la misma familia sobreproteja, ¿sí? Entonces, si la familia sobreprotege, porque ahora está con un constante miedo de que no hagas, no salgas, y no, mira, sí, claro, hay que tener criterio, ¿verdad? Pero también entender que si nosotros sobreprotegemos, haz de cuenta que es lo mismo que con un niño, ¿sí?
si como papás sobreprotegemos a nuestros hijos, entonces para empezar generamos ansiedad y no les permitimos que desarrollen su potencial. Bueno, también con la gente más grande, a mí lo que me ha tocado es esto, que hay muchas familias, ¿verdad?, que están como ahora como demasiado preocupadas, ¿verdad? Y entonces ahora también van limitando mucho la vida de estas personas y eso también va atrofiando. Sí, de hecho me tocó una familia, un ejemplo de... Ahorita, por ejemplo, acaba de venir una persona que entrevisté de 85 años, llegó manejando, como sin nada. Y ha llegado gente de verdad sola, manejando por su propio pie y todo. Y me tocó en una familia que el papá manejaba bien y todo, pero todavía ni cumplió 80, iba a cumplir 80. Y luego chocó. Y entonces le dijeron, ya no puedes manejar. A ver, los jóvenes chocan. Nosotros de 40, 50 choca. ¿Poco ya si chocas una vez ya no vas a manejar? O sea, como que yo dije, bueno, no era mi papá, ¿verdad? Ni nada, y pues cada quien decide y es su criterio, pero yo pensé, dije, ay, ni siquiera le dieron la oportunidad como de bueno, verle, hacerle estudios, saber qué tan habilidad, o sea, si todavía tienes como habilidades, pero entonces fue como encerrarlo, porque ya no maneja y entonces ahora depender de alguien que lo lleven, lo traiga y todo, entonces dices tú, pues lo vas haciendo como más, pues no quiero decir inútil, pero dependiente. ¿Sabes qué pasa? Que luego entonces eso también va generando depresión, sí, y va generando ansiedad y vamos generando también más temores. Entonces, eso es algo bien común, ¿verdad? En las personas, por ejemplo, a veces que ya se jubilan y que entonces, yo siempre he dicho que las personas, de verdad, que estamos todo el día corriendo, a veces decimos el mejor momento de mi vida va a ser cuando me jubile, pero la verdad que las estadísticas dicen que la gente tiende a deprimirse, ¿sí? Porque la autoestima y nuestra sensación incluso de seguridad en el mundo depende de que yo diga, mira, sí soy capaz, pero si yo ya no tengo experiencias en donde yo puedo como canalizar mi potencial y mis habilidades, pues entonces me empiezo a deprimir, ¿sí? Y la depresión entonces, imagínate que también incluso hay tomografías, hay tomografías del cerebro donde podemos ver un cerebro de una persona con depresión, una persona con ansiedad y, por ejemplo, una persona que acaba de hacer mindfulness. No sé si te ha tocado ver algo así, o sea, y puedes ver cómo en una persona, y no quiero decir que tengamos que hacer mindfulness, como dices tú, pues está a la vuelta de la esquina, ¿no? Las posibilidades. Entonces, puedo estar yo bien tranquila, disfrutando, en paz, a lo mejor con un pasatiempo, con un hobby tejiendo, como la gente antes en la mecedora viendo, y voy a tener este cerebro muy conectadito de una persona que está tranquila. Pero cuando hay depresión y cuando hay ansiedad, entonces es como si esas conexiones en una como se apagaran y en el otro están como de una manera como irregular, ¿sí? Entonces, para que el cerebro funcione bien, y estamos ya entrando en otro tema, pues también necesitamos tener un estado de ánimo óptimo, ¿sí? Entonces, sí, es como una cadenita que una cosa te lleva a la otra. Así es, y fíjate que esa parte de estar ocupado toda la vida y de repente que te trunquen tu vida de trabajo, llamada retiro, pues qué padre cuando lo planeas, porque ya hay empresas que preparan a los empleados antes de que se retiren para que sea un retiro planeado, para que sepan qué van a hacer después, para que tengan un proyecto de vida, para que... Sí, qué padre. Y que tienes los recursos y que tienes, no sé, algo, que descubres a lo mejor un hobby importante, pero los que no, es como de repente, y de repente de un día para otro ya vete a tu casa a sentar. Sí, claro, que luego a mí hasta me tocan parejas, problemas de parejas, porque entonces la señora que no estaba acostumbrada a tener al señor ahí todo el día, entonces ahora todas las rutinas, todo se mueve y empiezan a haber choques porque pues este es mi espacio. Entonces, bueno, pero tú acabas de decir algo clave, podemos planearlo y a veces no necesitamos recursos, pero sí decir, ok, entonces, ¿qué me voy a poner a hacer? A lo mejor me gusta la carpintería, a lo mejor me gusta la pintura, me voy a poner a leer estos libros que tengo que no he tenido tiempo, a lo mejor me voy a poner a escribir, voy a buscar a mis amigos, voy a buscar a mis amigas, entonces voy a caminar, ¿sí? Pero lo importante es como tener un plan, que claro, ¿verdad? Si hay más posibilidades, pues te metes a cursos y viajas, ¿sí? Pero si no, sí es importante saber que la actividad
no en exceso, nada en exceso. Claro. Bueno, pero nos mantiene nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro estado emocional también en óptimas condiciones. ¿Cuáles claves, Ivonne, cuáles serían las claves para mantener el cerebro? O sea, ¿cuáles serían así como los 5 pasos o 5 claves o 6 o 7, 8, no sé? Ajá. Para mantener un cerebro, pues, sí, por decir bien, funciona. Sí, claro. Bueno, mira, yo no quiero como hablar de otras como áreas que sé que ya han platicado, pero definitivamente y ahora pues cada vez más estudios, ¿no? Sobre también el tipo de alimentación y cómo esto puede ayudar a que el cerebro esté mucho mejor, ¿verdad? Por ejemplo, pues las proteínas y todo eso que bueno, yo ya escuché el podcast que estuvo bien interesante. Por otro lado, también dormir bien, eso es súper importante, ¿sí? Asegurar un buen sueño, por ejemplo, ahora que fue la pandemia, hubieron muchísimos problemas de deterioro cognitivo y problemas de ansiedad y depresión, pero también como que algo pasó con el sueño curioso, ¿sí? Entonces hasta ahora se hizo como viral, ¿verdad? El tomar melatoninas y otras cosas, porque de verdad hubo como mucha dificultad con el sueño, pero acordémonos que en el sueño es donde el cerebro se da su mantenimiento, ¿sí? Entonces, cuando entramos en etapa de sueño profundo, es donde como imaginemos que el cerebro, todo esto que aprendimos o eso que vivimos a lo largo de un día, viene y lo asimila y entonces incluso eso puede pasar a la memoria de largo plazo, ¿sí? O sea, para poder aprender, memorizar y funcionar bien, necesitamos un sueño reparador, ¿sí? Entonces es clave. Por ejemplo, yo creo que ahorita es de las primeras preguntas que hago yo si alguien viene con un problema de tipo como emocional o de estado de ánimo, pero también cuestiones atencionales o cuestiones, por ejemplo, que tengan que ver con que no estamos rindiendo bien en lo que necesitemos hacer, ¿sí? Entonces, como a lo mejor antes era mucho más sencillo, ¿verdad? Yo siempre digo, pues imagínate qué padre antes que la gente, pues si ya no había a lo mejor ni siquiera luz eléctrica, pues ¿qué hacía cuando el sol se metía? Pues te dormías bien a gusto y entonces tenías hábitos de sueño que estaban como muy regulados, incluso porque a la hora que sale el sol, a la hora que se mete el sol, que eso como especie humana sería lo ideal, ¿no? Entonces, yo creo que es una alimentación adecuada, importantísimo, un sueño reparador, un sueño completo, movimiento, ¿sí? Movimiento, o sea, el cuerpo y la mente van de la mano, ¿sí? Y bueno, ya esto no quiero ser repetitiva, pero cuando nos movemos, entonces se mielinizan, que la mielina es, imagínate tú, que es como el cableado de las neuronas. Entonces, entre mejor cableado, pues entonces hay mejor, sí, menos cortos y mejor conectividad. Entonces, sí es importante. Esto no quiere decir que tenga que ser un ejercicio físico súper fuerte, pero por ejemplo, caminar, por ejemplo, bailar, ¿verdad? Simplemente el hacer a lo mejor labores domésticas, ¿sí? Pero mantenerte en movimiento. Y claro, si puedes hacer ejercicios que involucran coordinación, mucho mejor, ¿sí? ¿Qué diría esto? Pues a lo mejor como esta parte de, no sé, de clases a lo mejor de yoga o clases en donde tienes que trabajar mucho tus 2 hemisferios cerebrales y que, a ver, pie derecho con pie izquierdo y gira, eso es buenísimo también para el cerebro, ¿sí? El cerebro también necesita una buena oxigenación, ¿sí? Entonces, bueno, pues a lo mejor esta parte se adquiere mucho a través de también el ejercicio físico, nos permite oxigenarnos mejor, pero fíjate que también creo que hoy en día es importante hacer conciencia de cómo estamos respirando. Y esto tampoco tiene que ser nada sofisticado. Sí, es como si hoy en día parece que estamos encontrando el hilo negro otra vez. Sí. Pero ¿sabes qué pasa? Que con nuestra forma de vida, primero sedentaria muchas veces, pero también esta vida en donde todo es rápido, a prisa, y entonces muchas veces tenemos estrés. Cuando las personas estamos estresadas no nos damos cuenta, pero respiramos de forma incompleta, ¿sí? O sea, respiramos así cortito. Como que no te llega al ombligo. Exactamente. Entonces, muchas veces lo que necesitamos en serio es respirar bien. Yo me acuerdo que a mí me gustaba un video que salió, y yo creo que cuando te mandaban por correo electrónico, ¿verdad? Los videos, pero se llamaba así, Respira. No sé si te tocó verlo, pero eran como un video hecho como para los niños, pero te decían, si a veces te sientes mal o te sientes triste o estás abrumado, respira. Si a veces sientes que no entiendes algo, que respira, ¿sí? Entonces, no es algo que tenga que ser como muy sofisticado, pero sí de repente decir, oye, ¿cómo es mi respiración? Y entonces también cuidar, porque en esta como sobreinformación, ¿verdad? A mí me ha tocado gente que entonces
como para respirar bien. Respira demasiado profundo y eso tampoco, es una respiración cómoda y natural, ¿verdad? Que lo ideal es, yo más bien diría completa, porque hay gente, y te cuento porque si hay gente que ha llegado y me dice, y bueno, es que me pongo ansiosa si empiezo a observar mi respiración, porque la forzo y porque estoy como estoy hiperventilando. Entonces hay un ejercicio así sencillito que podemos hacer, es por ejemplo ya cuando nos vamos a dormir, nos traemos a nuestra mente un momento, un recuerdo donde nos hayamos sentido tranquilos, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, claro, si es una tranquilidad activa en la que ocupo porque voy a estar, no sé, puede ser una cuestión de decir, bueno, quiero estar, no sé, con energía mañana cuando esté arreglando mi casa, o puede ser una respiración tranquila para dormir. La cosa es que pienses en un momento tranquilo, lo traigas a tu mente y te conectes como si estuvieras ahí, ¿sí? Entonces tratas de acordarte para ayudarle un poquito, ¿verdad?, a la mente. Hay algo bien importante que es que para el cuerpo no hay diferencia entre lo que yo estoy viviendo, lo que estoy imaginando o lo que estoy recordando, ¿sí? De ahí la importancia de que, bueno, si yo siempre ando pensando cosas catastróficas, pues mi cuerpo lo va a resentir, ¿verdad? Aunque no esté sucediendo, entonces me puedo estar contracturada. O sea, como el cerebro se lo cree todo. El cuerpo nomás dice, está en tu mente, está pasando, ¿sí? Entonces, de ahí el poder también de decir, entonces voy a jalar recuerdos agradables, ¿sí? O voy a imaginar cosas buenas también, ¿sí? O sea, la mente como un reflector la podemos como mover un poco. Entonces, si yo me imagino y me meto y me acuerdo de ese momento tranquilo, mi cuerpo se va a poner en ese mood, diríamos, ¿sí? Y entonces ahí, por ejemplo, es donde puedo decir, ok, así es como en mi respiración de tranquilidad, ¿sí? Y entonces yo hasta digo, le podemos poner nombre, esta es mi respiración de tranquilidad y observamos que, bueno, generalmente no es agitada, es más lenta, es más profunda. Y entonces yo puedo, como en el día a día, decir, bueno, hasta sabes que si estoy nerviosa, evoco mi respiración de tranquilidad y entonces el cerebro, pum, dice, todo está bien, ¿sí? No hay riesgo. Entonces, sí, definitivamente también una respiración óptima y que tengamos una buena oxigenación, ¿verdad? Entonces volvemos a lo mismo. Si la gente cuando ya tiene cierta edad se encierra en casa y no hace ejercicio y a lo mejor siempre está como en ambientes en donde no hay una ventilación adecuada, eso también podría estar afectando a su rendimiento cognitivo, ¿verdad? Y bueno, la que yo creo que es la que nos toca platicar más es hay que mantener la mente activa, ¿sí? O sea, si la mente no está haciendo ejercicio, entonces se va a atrofiar, ¿sí? Y esto pues aplica para todos y más con el estilo de vida que hoy tenemos, ¿verdad? Que ya generalmente no tenemos que memorizar números, ni teléfonos, ni nada, porque todo, mira, está acá al alcance, ¿verdad? Entonces, creo que es importante hacer conciencia. El cerebro es un músculo. Es un músculo, sí, claro. Y mira, por ejemplo, puede ser, esto pasa... Ajá. Ahorita que dices, es un músculo, entonces así como pasa con la sarcopenia, que el músculo si no haces músculo, vaya, pues te vas quedando flaquito y luego ya no te puedes parar pues el músculo pasa lo mismo. Exactamente, en el cerebro pasa lo mismo y fíjate, por ejemplo, los adultos nos puede pasar que nos polarizamos, ¿sí? Entonces, haz de cuenta, pues a lo mejor yo me dedico a esto, ¿verdad? Yo trabajo en esto y entonces cada vez haz de cuenta que estiro mucho esa capacidad o esas habilidades que estoy ejercitando ahí, pero hay muchas cosas que ya desde hace mucho que no hago y entonces se van hacia abajo, ¿sí? Por eso, ahorita tú mencionabas algo importante que es como la comodidad, o sea, la comodidad en realidad nos ha venido a ser como más daño. Entonces, a veces tenemos, o sea, la mejor estimulación es salte de tu zona cómoda, ¿sí? O sea, no te gustan los números, pues hay que empezar a hacer números, ¿sí? A lo mejor no me gusta mucho como moverme, pues entonces me quito de toda esa inteligencia artificial para sí me explico. Entonces, esto es algo que también ha sido ahora, fíjate que muy, muy interesante porque hoy en día se ha hecho mucha investigación sobre la fuerza de voluntad, porque hoy diríamos que es de lo que más carecemos, ¿no? La fuerza de voluntad, o sea, de verdad, y es que también toda la inmediatez con la que vivimos, ¿verdad? Todo está sencillito y botoncito ya. Ajá. Entonces, pues ha vuelto como nuestros cerebros como flojos, esa es la palabra, sí. o caprichosos. Entonces, hay estudios ahorita en donde dicen, mira, el área que está en el cerebro, que se encarga de la fuerza de voluntad,
hay quien la tiene más grande, hay quien la tiene más pequeña, ¿sí? Y ahora que veía las Olimpiadas decía, tú imagínate qué tamaño tienen esa fuerza. ¿verdad? Esa fuerza de voluntad. Y entonces se ha encontrado que esa fuerza de voluntad o esa área del cerebro se pone más grande cuando hacemos cosas que no nos gustan. Entonces, por eso te digo, si vivimos en la comodidad, pues imagínate cómo están nuestros cerebros. Entonces decía, por ejemplo, a mí me puede gustar mucho trabajar y yo puedo decir, yo tengo mucha fuerza de voluntad porque yo trabajo mucho. Bueno, me levanto todas las mañanas. Sí, exacto, pero no, más bien es, ok, pero que no te gusta, ¿verdad? No me gusta hacer, entonces aquí es donde tengo que ejercitarme, tengo que ir a hacer esas cosas que no me agradan o que no me gustan tanto para que se ponga fuerte. Entonces, pues esta es una nueva motivación, ¿verdad? Que podemos empezar a transmitir para salirnos de nuestra zona cómoda y decir, oye, vale la pena, estoy poniendo mi cerebro fuerte, ¿verdad? Entonces, pues ese sería como lo que yo diría, mantengámonos leyendo, mantengamos lo más que podamos como resolviendo problemas, ¿sí? Documentándonos también, pues ahora, por ejemplo, en eso sí nos puede ayudar la tecnología, ¿verdad? Podemos ver videos, conferencias, podcasts que nos sigan permitiendo aprender, crear, ¿verdad? También toda la parte de crear, como decíamos, pintar, tocar un instrumento, aprender un idioma, no importa la edad que tengamos, todo eso es como gimnasia para el cerebro, ¿sí? Y sobre todo mantenernos activos, no pasar como periodos demasiado largos de tiempo, a lo mejor viendo cosas que en verdad no nos están haciendo pensar. Sí, muchas veces, por ejemplo, si nada más estamos viendo televisión, entonces no es una actividad realmente, es decir, esta es una actividad pasiva donde yo nada más estoy recibiendo, ¿sí? Entonces necesitamos, se vale recibir, pero también cosas en las que nos toque hacer. Oye, ahorita he visto muchas personas, bueno, no muchas, pero sigo a un par de personas en Instagram que hacen, no sé si se llama gimnasia cerebral, pero son las que te ponen de que ahora vas a hacer, ya sabes, puño cerrado y puño abierto. Primero así, ¿no? Ajá. O sea, sí. Y luego que ahora 3 dedos y... Ajá. Y te van haciendo más difícil los ejercicios. Ajá. ¿Eso sirve? Eso sirve, claro. Y fíjense que realmente hay muchos, ahorita hay libros, hay videos, ¿sí? Y tienen una razón de ser e incluso es algo más simple de lo que pensamos, ¿verdad? Por ejemplo, hay ejercicios, por ejemplo, hay uno que se llama 8 acostados, entonces, bueno, pues tú dejas tu cabeza, tu cuello, tu cuerpo sin movimiento y nada más mueves tus ojos, ¿sí? Por ejemplo. Y lo vas haciendo como más amplio y después puedes como cambiar de sentido, ¿sí? Y entonces aquí, fíjense, ¿por qué funciona este ejercicio o para qué funciona? A lo mejor ahorita se ve como algo bien simple, pero hay 2 principios aquí. Una, todo movimiento que yo estoy haciendo como un movimiento cruzado, entonces estoy ayudando a que mis 2 hemisferios se conecten mejor, ¿sí? De ahí la ventaja de los movimientos que decíamos hace ratito, que ocupan coordinación, ¿sí? Porque estoy usando mi lado izquierdo y mi lado derecho del cerebro. Pero además, este es un ejercicio, por ejemplo, que ayuda cuando voy a hacer alguna actividad visual, ¿sí? Que voy a leer, que voy a escribir, que voy a pintar, ¿sí? Y entonces, fíjense que el principio es simple, o sea, hace que se mueva un músculo muy específico y entonces, por lo tanto, genera que haya una mejor irrigación sanguínea y, por lo tanto, un mejor funcionamiento, ¿verdad? Por ejemplo, pues está uno que también es como, se llama Peter Pan, ¿verdad? Entonces, estiras así, como tus orejas así hacia atrás, son cosas bien simples, pero se sienten cuando las haces, ¿verdad? Si tú haces así hacia atrás, Peter Pan decimos porque pues así porque tenía se hacen las orejas, ¿verdad? picuditas las orejas. Entonces, si lo dejas así y me Hasta parece que tenemos cirugía en la cara. Sí, y lo dejas así, cuentas por ejemplo 3, contamos hasta 3 y luego soltamos, volvemos a estirar, que no duela, pero que se sienta tampoco tan suavecito, como si diéramos hasta podemos dar como un masajito y luego soltamos y una vez más. Y bueno, si lo combinamos con respiración, ¿verdad? Mucho mejor. Y soltamos. Y entonces ahora yo te pregunto a ti, Pepita, ¿qué sientes? Ay, pues yo sentí bien rico, de masajito. Ajá. O sea, ¿sí? Y se siente por alguna razón como si nos sirve para actividades de escucha. Si voy a necesitar escuchar, otra vez el principio es simple, estamos estimulando una parte del cerebro del cuerpo que generalmente no estimulamos y a través así de la circulación y la irrigación, esa partecita va a funcionar mejor, ¿sí?
Y bueno, todos los que tú dices y que si hacemos nudos, ¿verdad? Y bueno, de pie, incluso hay unos ejercicios que te dicen, presiona con tu lengua tu paladar, ¿sí? Entonces, eso también ayuda porque el paladar en realidad está muy pegadito, ¿verdad? Al cerebro. Entonces, podemos encontrar muchos y cada uno nos ayuda a diferentes cosas, ¿verdad? Incluso si vamos a tomar una decisión, pues entonces mejor nos sirve hacer este denudo donde voy a conectar mis 2 hemisferios cerebrales y entonces pues de pie cruzamos, se cruzan los pies y cerramos un ratito los ojos y respiramos y apoyamos el paladar, ¿verdad? Luego yo les puedo pasar como algunos libros o recursos para que los puedan ver. Y hay otros que son más de movimiento, por ejemplo, que necesitamos activarnos. Entonces, bueno, pues ya te pones de pie y haces gateo cruzado, que son ejercicios que no requieren ni mucha condición física ni mucha resistencia, pero es este tipo de movilidad que está conectando el cerebro, pero además trabajando con alguna parte específica que necesitamos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, también hay algunas de las manos que también ayudan a cuando tengo que hacer un trabajo de motricidad fina. Ay, qué padre. Fíjate que está muy padre como para que todas las personas mayores, porque hay mucha gente que igual ya no se puede mover, que puedan verlo no sé, en una pantalla o en una computadora y alguien les pueda ir instruyendo, ¿verdad? Ajá. Se me hace súper interesante. Claro, obviamente estos ejercicios no tienen edad, o sea, obviamente las podemos hacer a todas las edades, incluso niños y todo, pero bueno, pues ahorita hablamos de las personas mayores para seguir manteniendo este cerebro sano. Qué interesante, sí. Qué interesante. No sé si hay aplicaciones. Fíjate que no sé, podríamos como buscar, ¿verdad? Pero creo yo que en general, si entendemos el principio, eso nos va a ayudar, ¿verdad? Que decir cuál es el principio. El principio es como mover partes del cuerpo que generalmente no moveríamos y hacer esto que se llaman movimientos de patrón cruzado, ¿verdad? Que uso un lado del cuerpo, uso otro lado. Por eso la natación es un ejercicio tan bueno. Hay quienes decimos, yo a veces les digo, ir a natación es como una terapia, ¿sí? Terapia de aprendizaje, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estás trabajando con 2 lados del cuerpo y bueno, en realidad en muchos ejercicios, en muchos deportes, pero por ejemplo también hacer crucigramas, hacer sudokus, hacer sopas de letras. Fíjate, por ejemplo, otra de las cosas, además de mantener la mente activa, o sea, haciendo ejercicio mental, que ayuda mucho es la socialización, ¿sí? Por eso la pandemia, otra vez hablando de eso, pues afectó muchísimo, ¿sí? Entonces, la socialización también es muy estimulante y entonces, si yo estoy haciendo además actividades mentales en un grupo donde me siento bien, pues entonces el resultado se potencia, ¿sí? Entonces, a lo mejor este tipo de cosas que antes se hacían como que la gente se juntara a jugar lotería, ¿verdad? A jugar bingo, a jugar baraja, ¿verdad? Incluso, pues yo me acuerdo que yo tenía una amiga que ella cuando se jubiló se dedicó a dar clases de Scrabble, por ejemplo, y entonces tenía todas sus amigas y era una cosa yo siempre decía, no, pues es que del nivel en el que ellas manejaban, ¿verdad? Uno lo manejaba acá leyendo el instructivo. Casa. Sí, pero es decir, pueden hacer estos ejercicios de gimnasia cerebral, pero también jugar juegos de mesa, leer, platicar, relatar, resolver, ¿sí? Simplemente resolver, que no todo te lo resuelvan, que tú también puedas resolver. Por ejemplo, pues las cosas que suceden en tu casa, que sigas activa o activo en cuanto que, mira que se nos descompuso tal cosa, cómo le hacemos y sobre todo, como buscar nuevos objetivos de aprendizaje. Las manualidades también entran en eso, por ejemplo, tejer, claro. Pintar. Mira, ¿por qué ayuda? Porque es movimiento, ¿sí? Entonces, el movimiento motriz grueso tiene unas funciones, pero también en motriz fino estamos trabajando para que yo pueda hacer un movimiento de precisión como las manualidades. Mi cerebro tiene que estar haciendo un ejercicio importante, ¿sí? Entonces, claro que tejer y claro que dibujar mantienen a tu cerebro, incluso ya no digamos nada más sano, sino más atento, ¿sí? Y por ejemplo, otra de las cosas muy favorables en las manualidades es que la manualidad también permite que aprendamos a trabajar con paciencia, que hoy en día falta tanto, ¿sí? Entonces, la precisión y la calidad requieren paciencia. Y fíjate que
hablando de más cosas que pueden beneficiar al cerebro, aunque pareciera que no, y no quiero sonar contradictoria, pero también es el ocio, ¿sí? No es lo mismo que la ociosidad. Claro. La ociosidad es que pues, ya se volvió no como una condición. Los momentos de ocio que antes la gente naturalmente los tenía, ¿verdad? Como tejer, como bordar, o vuelvo a estos ejemplos de cómo sentarte en la mecedora afuera de tu casa a saludar a las personas, simplemente el contacto con la naturaleza. Todo esto también es parte de tener un cerebro, así como dormir bien es importante, los momentos de ocio son necesarios porque fíjate que el cerebro, a lo mejor esto ya lo dije, pero tiene siempre que tener dos fases, ¿sí? Una es la fase de asimilación, es decir, cuando entra la información. La segunda es la fase de acomodación, que por ejemplo se da en el sueño profundo, pero también se da en los momentos de ocio, también se da en el descanso y, por ejemplo, también el mismo cerebro lo hace. Que cuando estás descansando, se te vienen como ideas de que solucionas problemas, de que traías un problemón y andas todo estresado y no encuentras la solución y de repente te relajas y de repente dices, como el foquito, ya sabes, las caricaturas. Oye, pues era el dicho que antes, o sea, yo a veces he pensado que tantos dichos de antes tienen mucha sabiduría, ¿verdad? Y mucha razón, pero antes te decían consúltalo con la almohada. Sí, y de verdad, o sea, duérmete porque de verdad mañana vas a estar fresco, porque si no, haz de cuenta, incluso nos pasa en este mundo sobreestimulado, incluso les pasa a veces a los más jóvenes, como siempre estamos queriendo rellenar y meter cada vez más conocimientos. Entonces yo pienso o digo que es igual que los músculos, ¿sí? Cuando alguien ahora que está muy de moda, ¿verdad? Ir al gimnasio y que hacer el músculo, pues ahí te dicen sí, pero tan importante es el tiempo en que tú estás cargando y volvemos a que son los mismos principios. Pues si yo cargo así donde digo, ay, es una pesa de 1 kilo que no me va a crecer, o sea, tengo que salir de mi zona de confort, ¿verdad? Bueno, el cerebro es igual. Si yo siempre estoy haciendo como lo mismo y no tengo un poco más de reto, entonces tampoco va a haber como ese crecimiento cognitivo. Pero igualmente, o sea, si yo hago y cargo demasiado y luego ni siquiera descanso, ese músculo tampoco se da ese proceso de crecimiento. Bueno, el cerebro igual, ¿sí? Necesitamos un sueño profundo y lo que decía ahorita, el mismo cerebro lo hace solito, naturalmente. Varias veces al día entramos, como diríamos, algo así como un estado de trance, ¿sí? Que suena como palabra esotérica, pero en verdad, digo, claro, lo asociamos con lo esotérico porque la hipnosis, por ejemplo, aunque estamos hablando de hipnosis seria y terapéutica, para esto es como aprovecha el estado de trance, que es como cuando el cerebro no está como a la defensiva ni en alerta, entonces estamos medio en vigilia, entonces la información llega más fácil, ¿sí? Entonces eso es que está como en trance. Entonces el cerebro varias veces al día lo hace esos cortes. Y es como cuando de repente te dicen, ¿qué estás pensando? Y que tú dices, ¿qué? ¿Qué? Bueno, ahí fue porque el cerebro lo necesita hacer. No puede estar nada más recibiendo. Necesita como digerir y como acomodar, ¿sí? Entonces el ocio, los momentos de ocio nos permiten eso, ¿sí? Y es cuando se da también el mayor crecimiento y además porque estamos dando equilibrio. Así que creo que la clave en el cuerpo y en la mente es el equilibrio. ¿Y el agua? ¿Perdón? El agua, ¿qué tan importante? También, bueno, importantísima, ¿verdad? Ya creo que tenemos, por ejemplo, seguramente en muchas historias hemos escuchado a lo mejor de gente mayor que parecía que tenía demencia o que parecía que estaba sufriendo una embolia y estaba deshidratado, ¿sí? Entonces sí es súper importante porque el cerebro requiere adecuada oxigenación, ya lo dijimos, pero además necesita que el medio químico esté al 100, ¿verdad? Necesita que esté el sodio y el potasio. Entonces, sobre todo, creo que no solamente ahorita estamos hablando de cantidad de líquido que ingerimos, sino también que si estamos siempre con bebidas, ahora como muy bajas, ¿verdad? En sales y en minerales, también, y obviamente de acuerdo con la edad, la necesidad de hidratación, pues va a ser distinta. Entonces, sí es bien importante porque muchos problemas que podríamos confundir de tipo cognitivo o neurológico puede ser una deshidratación. Exactamente. ¿Y necesitamos más agua conforme más crecemos? Yo creo que no necesariamente cantidad, más bien creo que es la parte
de qué tantos minerales estamos requiriendo, ¿verdad? Y bueno, creo que también va en función no solamente de la edad, sino también de las necesidades del cuerpo de acuerdo con mis actividades que realizo cada día, ¿verdad? Claro, si alguien hace mucha actividad física, pues posiblemente va a necesitar más. Pero sí creo que esto es bien importante, que tomemos en cuenta que entre las personas van siendo mayores es más fácil que se deshidraten. De hecho, pues ya ves que ahora con las olas de calor y todo eso, que dicen cuidar a los niños y a las personas mayores. Pues son como muchos detallitos que hay que cuidar, pero fíjate que ahorita que te he estado escuchando todo el tiempo y eso, híjole, es que me pongo a pensar y volvemos a lo mismo, como todo esto que nos ha dado la comodidad, pues nos ha arruinado como hasta cierto punto muchas cosas que eran naturales. Ajá. Sí, que realmente eran naturales, porque lo que explicaba ahorita, o sea, el carro pues te lo dieron pues por una comodidad, pero dejaste de caminar. Ajá. El gimnasio lo pusieron porque pues también dejaste de ejercitar. O sea, no lo hubiéramos necesitado si hubiéramos seguido moviéndonos, ¿verdad? Pero pues como no nos vemos, ahora tienes que ir al gimnasio. Ajá. Las actividades de hacer cosas, pues también porque ya todo lo tenemos con botoncitos. Ajá. Ya no estamos ingeniándolas como, por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba en la primaria, pues los niños teníamos que ingeniarnos todo, o sea, desde recortar, pegar, y ahora no, o sea, todo lo hace, ay, no sé, sí les digo yo, sí que padre todas las comodidades, pero nos están atrofiando. Nos están atrofiando y fíjate que también pues esto de que a lo mejor creeríamos que es la fórmula perfecta y la fórmula de la felicidad y es el tiempo en el que hay mayor ansiedad y depresión que nunca, ¿sí? Entonces quiere decir que la fórmula por ahí no va, ¿verdad? Que necesitamos en muchas cosas como volver un poco como a lo de antes y así como dices tú, por un lado la tecnología nos resuelve todo, pero por otro lado como es la opción más sencilla, entonces yo digo, bueno, todo el tiempo que estamos con el celular en horas, si yo no tuviera el celular, imagínate todo lo que podría o lo que tendría que estar haciendo, ¿no? Como desde decir, bueno, pues entonces, pues hago las cuentas, ¿verdad? Yo hago mis números en lugar de que todo usemos una calculadora. Como antes que nos aprendíamos todos los números telefónicos de los amigos, Sí. de memoria, todos los cumpleaños de memoria, ahora es bien complicado saberte un teléfono. Claro. Ya no te lo sabes, ya nada más lo buscas aquí. Porque el exceso de opciones también nos paraliza, ¿sabes? O sea, antes cuando pues no hay de otra, pues lo haces, ¿verdad? Pero ahora tenemos un exceso de opciones y muchas veces el mismo, fíjate que es algo interesante porque también el cerebro funciona con un principio que se llama de economía cerebral, es decir, si va a buscar, es cierto, el cerebro va a buscar gastar la menor cantidad de energía, ¿sí? Por eso tendemos a automatizar. Entonces, por ejemplo, bueno, un bebé que va empezando a caminar, pues le va a costar muchísimo esfuerzo y concentración, pero conforme lo vamos haciendo, como es una actividad repetitiva, el cerebro dice, ya, no hay que pensar, podemos caminar y al mismo tiempo hacer otras cosas y lo hacemos en automático. Entonces, sin embargo, pues yo lo que digo es, bueno, claro, nuestro cerebro, su función principal es la supervivencia, ¿ok? Sí es cierto. A lo mejor si fuera por nuestro cerebro, pues en una cuevita, ¿verdad? Y sobrevivíamos. Pero nosotros no queremos nada más vivir así. Queremos una plenitud y queremos que pueda tener como mayores capacidades cada vez y que podamos alargar también las funciones de nuestro cerebro. Entonces, por eso sí es importante decir, ok, bueno, entiendo que hay una resistencia, ¿sí? Por ejemplo, cuando algo nos da flojera, es una resistencia del cerebro, ¿sí? ¿Y por qué? Porque el cerebro, pues sí, claro, ¿verdad? Si está en reposo, le genera mucho más gasto de energía ponerse en actividad. Pero por eso también es importante decir, no le hagas tanto caso a esa vocecita, porque cuando tú te pones en actividad, ahora tu cerebro va a querer quedarse ahí porque ahora le va a costar energía cambiar al estado de reposo, ¿verdad? A menos de que ya estemos cansados. Entonces, por eso sí es importante como decir, yo creo, ¿verdad? Volvemos a los dichos de antes, que a veces no hay que hacernos tanto caso, ¿no? Si estamos optando por la opción cómoda, muy posiblemente no va a ser la mejor opción para que podamos sentirnos a final de cuentas fuertes y capaces. Así es. Entonces, bueno, vamos a resumen, es movilidad física, hidratación, alimentación, sueño,
y pues ejercicio, estimulación cerebral. Estimulación constante, ¿verdad? Mantener la mente y podemos ponernos un objetivo por mes, ¿verdad? Si queremos o decir, este año voy a aprender, voy a perfeccionar mi inglés, ¿sí? O este año me voy a proponer leer un libro cada 2 meses, ¿sí? O sea, pongámonos también metas y hagamos diferentes cosas, no solo lo mismo, porque aunque sí es muy posible que me voy a hacer muy hábil en eso, necesitamos estirar para los otros lados y la socialización, ¿verdad? Ivonne, hay mucha gente que es muy disciplinada, me refiero con rutinas. Ajá. Que se levantan y tienen los horarios y ya saben qué van a hacer, todo es así ordenado, van a la tienda y entran a la misma puerta, se estacionan en el mismo estacionamiento, todo es así, Ajá. ¿Qué tan favorable es eso para el cerebro? Sí. Que luego te dicen, ay, va a ser bien exitoso porque es muy disciplinado y muy ordenado. No, fíjate que otra vez, como decíamos, ningún exceso es bueno, ¿verdad? Ni un exceso de, como ya diríamos, rigidez, ni tampoco es decir, no hay ni una estructura, ¿sí? ¿no? Entonces, sin embargo, eso no sería bueno porque entonces no estamos saliendo de la zona conocida, segura o de confort, ¿sí? Es como el ejemplo que te decía, yo tengo mucha fuerza de voluntad porque yo trabajo mucho, pues eso es algo que me gusta hacer, pero lo que necesito es empezar a hacer también otras cosas, porque si no, no es fuerza de voluntad, Claro. Entonces, tampoco porque eso puede generar después como algo que se llama rigidez cognitiva, ¿sí? Que no, entonces, por eso también es importante, así como yo puedo hacer actividades estructuradas, diríamos que son más propias del hemisferio izquierdo, ¿verdad? Que el hemisferio izquierdo es analítico, metódico, organizado, causa-efecto. También es importante mi hemisferio derecho, que es creativo, emotivo, intuitivo, ¿sí? Entonces, si yo solamente estoy haciendo puras actividades, así como con rigidez, como diríamos actividades del hemisferio izquierdo, está al otro lado de mi cerebro que no ha trabajado, ¿sí? Entonces, no, al contrario, si hablamos de gimnasia cerebral, te dice, a ver, si tú siempre vas por una misma ruta, busca una ruta diferente, ¿sí? Si tú, por ejemplo, escribes con tu mano derecha, un día prueba, no te voy a decir que lo hagamos para todo, pero usa tu mano o lavarte los dientes, ¿sí? Entonces, si hablamos de gimnasia cerebral, más bien se trata de salirnos como de lo que ya está como muy dominado para ir a dominar nuevas áreas, ¿sí? O por lo pronto a ejercitarlas. Ay, pues qué interesante, la verdad, me encantó. Y bueno, ojalá que hayan sido como muchos tips para la gente. Y de verdad, yo siempre he dicho, es que si no hubiera tantas comodidades, a lo mejor pudiéramos como movernos más y todo. Pero luego, ¿sabes qué? El otro día me puse a pensar que te haces flojo y ya te haces flojo. O sea, ya te haces flojo. Sí. Aunque no haya comodidades, te las buscas porque o ya no haces tal cosa porque, no sé, por ejemplo, si se me descompuso el carro y la tienda que tengo está a 100 metros o a 200 metros, pues puedo ir caminando. Pero a veces dices, bueno, mejor no voy. Sí. Me espero a que me arreglen el carro. ¿Sí me explico? Sí. O sea, a lo que voy es que a veces ya estamos tan en nuestra zona de confort, ya tan acomodados, que ya mejor pues no hacemos el esfuercito extra, ¿no? Sí, sé. Y sabes que lo que pasa es que también estamos en una cultura donde la rapidez y la inmediatez es lo que impera, ¿verdad? Todo entre más rápido. Y entonces fíjate que hasta diríamos que el otro día estaba leyendo algo así, que tenemos como una enfermedad que es como el activismo, siempre hay que estar haciendo y siempre productivos. Volvemos a lo mismo, pero también se necesita la pausa y también se necesita la paciencia. Yo creo que muchas de las cosas que hoy en día no nos salen bien es porque no tenemos paciencia, ¿sí? Porque todo lo queremos como rápido. Entonces, es cierto, ahorita todo lo podemos resolver más rápido, ¿verdad? Y yo creo que este es un tema como de toma de decisiones, es decir, bueno, a ver, yo me acuerdo que había un libro que a mí se me hizo bien interesante que se llama Pensar rápido, pensar bien, ¿sí? Entonces, ahí te planteaban cuál es mejor. Y bueno, la conclusión es, depende, ¿sí? O sea, hay cosas en que piensa rápido. Pues sí, a lo mejor sí lo tengo que resolver rápido porque fíjate que ahorita elijo eso. Pero hay cosas que pensar bien es lo que necesito, es decir, ir a profundidad, ¿sí? Y bueno, también hay gente que profundiza en todo, cosas que tendrían que ser como rápidas y ágiles, ¿verdad? Entonces,
yo creo que la clave es vivir con conciencia, ¿sí? Como decir, ok, esta vez voy a elegir esto, ¿verdad? Que es lo más rápido por esto y por esto, pero no voy a optar por eso en todas mis decisiones, ¿verdad? O sea, hacerlo como con conciencia y poder equilibrar, ¿verdad? El decir, bueno, estoy siendo como funcional y realista y estoy priorizando, pero al mismo tiempo no estoy como cayendo en este rol como de demasiada comodidad, ¿no? Que luego nos va atrofiando. Entonces yo creo que es como hacer, ahora sí estoy hablando como de puros términos que se usaban antes, ¿no? De un pequeño examen de conciencia, ¿cómo está mi vida o cómo estuvo mi día, ¿no? O sea, mi día estuvo bien equilibrado, hice como mis responsabilidades, pero también tuve a lo mejor mis momentos en que me relajé, hice actividades a lo mejor de aprendizaje, pero también otras sí que a lo mejor tenían que ver más con disfrutar, puedo ir trabajando en mi equilibrio, ¿verdad? Entonces yo creo que nada más no vivir como yéndonos así a donde el mundo nos lleva, ¿verdad? Sino ahorita como detenernos y decir, bueno, ¿qué es lo que quiero yo para esto? Así es. ¿no? Ivonne, tus redes sociales, Sí. ¿dónde te pueden encontrar? Sí, bueno, pues, y bueno, fíjate, nosotros que mucha gente nos asocia con que trabajamos con niños y con jóvenes, también hemos tenido como talleres para adultos mayores para poner precisamente ejercicios que los puedan mantener activos, ¿verdad? Y también hemos tenido como grupos, de pronto abrimos como grupos de café filosófico, que es un muy buen ejercicio, sí, muy buen ejercicio también para la mente y además, o sea, ¿Y en qué consiste el café sí, filosófico? haz de cuenta que café filosófico se plantea un tema, ¿verdad? Y entonces se abre el tema y realmente la construcción de la dinámica lo hace la gente. Sí se dan ciertos como fundamentos, como, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a decir que el tema hoy es deber ser o ser, ¿sí? Y bueno, se dan algunos fundamentos, ¿verdad? De diferentes corrientes filosóficas que sí se leen, se plantean, pero de ahí en adelante es que el mismo grupo vaya como construyendo, ¿sí? Entonces, es muy bueno también para el cerebro porque estamos haciendo un ejercicio de pensamiento crítico, ¿sí? Y en general a todos nos hace bien hoy en día, ¿sí? Como tenemos tanta información que recibimos, una de manera consciente y otra inconsciente, yo creo que la mejor herramienta hoy en día es el discernimiento, discernir, a ver, esto sí, esto no, y eso se hace con pensamiento crítico. Entonces, pues ahora sí que volver incluso a la filosofía, pues es importante, ¿no? Como volver a pensar, aprender a pensar. ¿Y dónde pueden ver esa información? Sí. Bueno, mira, nosotros, la página se llama www.arboldelconocimiento.com y el Facebook está así, como Somos Árbol del Conocimiento. El Instagram es Árbol del Conocimiento-MTY. Ok, pues bueno, ya oyeron, ya tips ya hay muchos. Sálganse de su zona de confort, muévanse de verdad. Muévanse en todos los sentidos, no nada más físicos, sino muévanse a hacer actividades manuales, a tomar agua. Hasta voluntariados. Hasta voluntariados, sí, que son muy buenos. Exactamente, a socializar, a todo eso que hacían muchísima gente antes, como que era natural, ni siquiera tenías como que planearlo, de que, ay, bueno, hoy toca la hora de socializar, hoy toca, no, o sea, era como parte natural, ¿no? Y te ibas caminando a la tienda porque no te quedaba de otra. Ajá. Entonces, bueno, pues como volver a los básicos, ¿no? Pudiéramos llamarlo. Y bueno, pues muchísimas gracias. Y mis redes sociales en YouTube soy Josefa Villanueva. Ahí pueden ver todos los episodios grabados que tengo. Denle like, compartan, comenten, activen la campanita para recibir notificaciones. En Instagram y en TikTok estoy como Pepita Villanueva. Y en Spotify el podcast se llama Crecer sin Drama. Así que en todas denle like. Gracias. Bye. Gracias.